Y esto es tremendamente importante, tener en cuenta que ser diabético es equivalente a ser un enfermo cardiovascular. Por tanto, el dejar de ser diabético ya me cuesta decir que es dejar de ser un enfermo cardiovascular, pero sin lugar a dudas es dejar de alimentar la enfermedad cardiovascular, condición que es la primera causa de muerte en el mundo desarrollado hoy en día. Este Impact Talk está patrocinado por Beyond You, un test genético que a través de una muestra de sangre analiza la activación de más de 17.000 genes relacionados con tu salud metabólica, inflamación, el estado de los sistemas del organismo e incluso con el envejecimiento. Bienvenidos a Impact Talks, un podcast dedicado a explorar las últimas tendencias en salud y estilo de vida saludable de la mano de profesionales de la salud que inspiran al mundo. Porque no se trata solo de vivir más tiempo, sino de vivir mejor. ¿Empezamos? Bienvenidos otra vez más. Hoy tenemos entre nosotros un invitado de gala, de categoría, básicamente porque es el presidente de la SESAP, además de ser posgrado en medicina antienvejecimiento, es especialista en medicina de precisión personalizada y es un Key Opinion Leader referente en muchas áreas de la medicina, pero sobre todo aquella que nos permite vivir más y mejor. También es autor del libro Los 13 jinetes del apocalipsis metabólico. Y nada más, o mucho más, pero no tenemos tiempo para presentar todo su currículum, así que os presentamos al doctor Cubrías. Doctor Jorge Luis Cubrías, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. No vamos a hablar del currículum porque creo que está clarísimo que no terminaríamos el Impact Talk, de hecho, solamente habiendo hablado del currículum. Lo que sí que me interesaría sobre todo hoy es poder debatir, pues, cómo ves tú el futuro de la medicina de precisión, ¿no? Es un concepto que es relativamente nuevo y quizás podríamos empezar por aquí, ¿no? Así que, ¿qué sería la medicina de precisión? Es una buena pregunta. Ante todo, gracias a ti por la invitación a esta entrevista. Creo que hay una necesidad imperiosa a nivel global en términos sanitarios de que nuestros compañeros se enteren de que hay una evolución innegable en el ámbito sanitario, en el ámbito médico, que desgraciadamente muchas veces está muy distante de la práctica clínica convencional habitual, sencillamente por temas que van más allá del propio valor de la ciencia biológica, sino que se asumen que tienen mucho que ver con los estándares de prestación de servicio. Llámese carga asistencial del colega promedio y evidentemente lo que está ocurriendo en el Sistema Nacional de Salud y a nivel global, que no dista mucho, incluso en países del primer mundo, objetivamente hablando. Más, hacer referencia hoy en día al concepto de medicina de precisión es tremendamente importante por una razón muy clara. Realmente el conocimiento, el concepto que se lleva la mayoría de los compañeros cuando oyen hablar de medicina de precisión es toda aquella medicina que tiene una base fundamentada en la genómica. Y claro, es que este asunto va mucho más allá. Claro, cuando hablan de la genómica como elemento anexado al concepto de medicina de precisión, lo hablamos porque leemos de medicina de precisión, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el mundo de la oncología en los últimos años, que gracias a Dios o a quien quiera que sea, se ha logrado desarrollar la inmunoterapia, o sea, una terapia dirigida desde el punto de vista inmunológico con más asertividad, más precisión, ¿cierto? Si lo vamos a comparar con la quimioterapia promedio normal y corriente que conocemos de toda la vida. Cosa que, dicho sea de paso, desgraciadamente todavía no es tan practicable para todo el mundo, pero ya existe. Entonces la lectura habitualmente del colega promedio es que la medicina de precisión tiene que ver con un contexto genómico que muchas veces vemos muy distante y realmente hay dos errores catastróficos aquí. Los errores no es por culpa del médico que se ha llenado de ese concepto, sino es por las vías por las cuales nos ha llegado esa información. Lo primero es que nada distante, es bastante más cercano de lo que imaginamos en la práctica habitual. Y no estoy hablando del contexto intrahospitalario que se dedica a la inmunoterapia o a la quimioterapia más dirigida o más precisa, que esa
no hay duda alguna que lleva un modelo de implicación objetiva de la cual tira muy mucho de las ciencias ómicas. Eso es 100% y estamos clarísimos en que así funciona. Pero más allá de esto, parece ser que la medicina de precisión no es aplicable al contexto clínico porque se requieren herramientas de una tecnología brutal que nunca vamos a poder tener a la mano, y no es así para nada. Realmente, más que la medicina de precisión, a mí me gusta hablar del concepto de salud de precisión que emana en la Universidad de Stanford hace aproximadamente 7 años, justamente como un sentido de crítica o de autocrítica del sistema de salud desde grupos médicos que están preocupados por intentar hacerlo mejor, porque tenemos un mundo el cual está cada vez más cronizado, está más lleno de enfermedades crónicas, enfermedades que titulamos como crónicas porque no hacemos nada para descronizarlas. Y pongo un ejemplo. He tenido la suerte de participar en un instituto de bioquímica clínica durante varios años, en la cual convertimos muchos pacientes diabéticos tipo 2 en pacientes no diabéticos. Entonces, bueno, ¿y esto es posible? Por supuesto, es una enfermedad absolutamente epigenómica, que tú vas a expresar el fenotipo, vas a expresar la enfermedad basado en que tengas alguna vulnerabilidad, no hay duda alguna, pero siempre y cuando el contexto epigenómico, o sea, desde lo que te llevas a la boca hasta el momento en que te acuestas a dormir y tu estilo de vida, influyen notoriamente en la expresión de la entidad o no. Lo que hemos hecho es literalmente preocuparnos por estos elementos. Hemos corregido estos elementos en un grupo poblacional, de lo cual hemos obtenido un 82% de los pacientes que hemos tratado una regresión a un paciente no diabético. ¿Cómo se corrige esto? Es decir, ¿cómo? Porque entiendo que tiene que haber alguna herramienta de monitoreo conforme que estos pacientes realmente están revirtiendo la enfermedad. ¿Qué herramientas se utilizan? Sí, bueno, realmente las herramientas que habitualmente se utilizan dentro del mundo convencional para titular o no a un paciente diabético. Una hemoglobina glicada, ¿cierto? Que es un patrón de glicosilación de proteínas, porque pensamos muchas veces desde el sector médico que cuando se glica la hemoglobina es solo la hemoglobina es un mosaico del potencial de glicación que está ocurriendo a nivel de un caudal de proteínas. Las proteínas tienen un valor tremendamente importante en la salud en general, crucial, o sea, no hay actividad celular funcional adecuadamente con glicación de proteínas, pero es entonces la hemoglobina glicada asociado a los patrones de existencia de glucosa en ayunas elevados, ¿cierto? Los que marcan un paciente como diabéticos tipo 2 no. O sea, usted tiene una hemoglobina glicada por encima de 5.7 y además tiene una glucosa en ayunas de 125 miligramos por decilitro, pues usted es un paciente diabético. Y esto lo que hacemos es que el paciente, y no lleva mucho tiempo, en dependencia del contexto de cada uno y la proactividad, porque esto sí, este es un ámbito de la medicina que lleva la necesidad imperiosa de que haya proactividad por parte del paciente. Adherencia del paciente. Absolutamente, pero la adherencia se da porque a veces pensamos que no se da, y es que no se da porque no enseñamos al paciente el valor que tiene. Es cierto que muchas veces no tenemos tiempo. Ojo, al dato, los servicios convencionales están castigados por el tiempo, no hay duda alguna. Pero cuando tenemos tiempo desde la práctica nuestra, por ejemplo, como le enseñamos a nuestros alumnos desde la Escuela Europea de Ciencia de la Salud, en el máster de la CESAP, entonces tú puedes perfectamente empoderar al paciente para que sea tremendamente proactivo, porque sin eso es imposible salir del entorno en el que está. Y claro, una vez que esto se logra con medidas múltiples, de evidentemente la alimentación hasta el entrenamiento específico que requiere el paciente, que todo el mundo no responde de la misma manera, de ahí la necesidad de la precisión, la biología única en las relaciones sociales del paciente, en la percepción de estrés que tiene, el hecho de que corrija o no adecuadamente los ritmos biológicos. Esto es muy importante. Está muy bien concebido y conocido el impacto de la ruptura de los ritmos circadianos en una cantidad de acontecimientos biomoleculares que llevan a múltiples patologías, al envejecimiento acelerado, a las patologías metabólicas, incluyendo la diabetes tipo 2, incluso al cáncer, lo cual está muy bien publicado. Entonces, lo que hacemos es trabajar con el paciente para identificar los patrones de conducta de su estilo de vida que son profavorables al desarrollo de esa diabetes que está expresando y corregirlos, siempre y cuando, por supuesto, los entienda y quiera participar en ello.
Pues del 100% de los pacientes que quisieron participar, el 82% de los pacientes lograron tener una hemoglobina glicada fuera del contexto de la diabetes tipo 2 y volver a tener una flexibilidad metabólica con una glucosa matutina muy beneficiosa desde el punto de vista clínico. Y esto es tremendamente importante, tener en cuenta que ser diabético es equivalente a ser un enfermo cardiovascular. Por tanto, el dejar de ser diabético ya me cuesta decir que es dejar de ser un enfermo cardiovascular, pero sin lugar a dudas es dejar de alimentar la enfermedad cardiovascular, condición que es la primera causa de muerte en el mundo desarrollado hoy en día. Entonces, es un ejemplo clarísimo de que podemos hacer muchísimo más por nuestros pacientes, no hay duda alguna, y que es una necesidad imperiosa. Yo cito las tasas de crecimiento de enfermedad cardiovascular en los últimos 25 años en Estados Unidos, son brutales. Realmente cada 40 segundos en Estados Unidos un individuo tiene un stroke, y cada 4 minutos de los individuos que tienen un stroke hay uno que fallece. Esto es muy importante, pero la Asociación Americana del Corazón, desde el 2017, datos prepandemia, mostraba que el 96% de los pacientes norteamericanos requieren un abordaje de su contexto vascular, cardioendotelio vascular. Esto es muy importante. Y la madre del cordero de la enfermedad cardioendotelio vascular es la enfermedad metabólica. Entonces, fíjate tú qué cosas más interesantes. Pero dirás, caramba, sí, pero son las cifras de los norteamericanos que siempre son peores. No, no, no. Las cifras europeas en el 2017 también mostraban que hay una tasa de crecimiento ponderal tremendamente importante de enfermedad cardiovascular en los últimos 25 años. Somos capaces de atender mejor a un paciente con un infarto agudo del miocardio en el servicio de urgencia. Más estamos atendiendo más pacientes que antes. Y claro, ahí viene el contexto epidemiológico. Sí, pero que tenemos una esperanza de vida más larga. Sí, pero es que esa esperanza de vida más larga por sí solo no puede justificar que haya un aumento tan exponencial en los últimos 25 años de enfermedad cardiovascular. Nos estamos equivocando. No hay duda alguna. Mucha gente pensará que esto tiene un componente genético, pero realmente hay un componente que es de hábitos de vida, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente está, o por qué las tasas están aumentando de esta forma tan drástica? Yo creo que están aumentando por varias razones. Una de ellas es porque sigue estando el abordaje sanitario de una forma muy tardía y ancestral. Ancestral con la parte negativa, porque mira que antes hacíamos cosas mucho mejores a veces en el abordaje de los pacientes con diferentes patologías. Voy a intentar explicarme. En los últimos 20 años, 25 años, y sobre todo en los últimos 10, se ha incrementado ostensiblemente la fisiopatogenia de cualquier enfermedad. Para los que no entiendan el concepto de fisiopatogenia, son los mecanismos que explican el desarrollo de una enfermedad específica, ¿vale? Pues antes, por ejemplo, siempre está, antes no, y todavía se practica con mucha frecuencia, la observación de que un paciente portador de un hígado graso, cierto, es un paciente o que es un gran ingestor de alcohol o es un paciente con una obesidad central. Pues cada vez vemos más pacientes delgados con hígado graso. Y pongo la anécdota de una paciente y amiga radióloga que cuando le comenté esto me dijo, caramba, menos mal que con alguien puedo comentarlo y lo entiende, porque tengo la sensación de incomodidad a la hora de establecer un informe ecográfico de una esteatosis hepática en un paciente delgado. ¿Pero por qué ocurre esto? Bueno, porque al final de cuentas ha aumentado considerablemente el conocimiento, gracias al desarrollo de la tecnología, de las vías por las cuales se gestan entidades que pensábamos que solo había 1 o 2 carriles para que ocurriesen. No, ahora hay muchos más carriles. Y estos carriles, tristemente, no se están enseñando en la cátedra actual en los últimos años. Entonces tenemos un problema ahora que no tenemos médicos preparados para entender ya, a no ser que el médico de mutuo propio dedique esfuerzo, tiempo, incluso recursos para formarse en todo este ámbito, que es una necesidad imperiosa, pero que no te exige el sistema que así sea. Y esto, ¿de qué carriles estamos hablando? Cuando hablamos de carriles, de otras alternativas, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de vías fisiopatogénicas que inducen entidades por vías, valga la redundancia, que no son las que conocíamos única y exclusivamente. O sea, pongo el ejemplo nuevamente de la esteatosis hepática.
O sea, ¿sabíamos que el paciente obeso central, o sabemos, tiene más riesgo de estenosis hepática? No hay duda, eso lo conocemos. Ahora, ¿y por qué un paciente delgado, o por qué cada vez más tenemos pacientes delgados con estenosis hepática? O sea, ya no es la vía del paciente obeso, porque existe un fenómeno que se llama endotoxemia, cada vez más frecuente en la población. La primera causa de endotoxemia es la hiperpermeabilidad del intestino delgado, porque tiene que haber permeabilidad fisiológica. Y la primera causa de hiperpermeabilidad del intestino delgado, suprafisiológicamente hablando, es la disfunción del sistema nervioso autónomo. Y la primera causa de la disfunción del sistema nervioso autónomo adquirido es el estrés crónico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vivimos en un mundo donde hay un potencial enorme de estrés crónico, donde la relación tiempo por compensación cada vez se afecta más. Los individuos estamos diseñados biológicamente para sobrevivir, más no para vivir. Es una frase que parece sencilla, pero es una realidad biológica y genética, dicho sea de paso. ¿Cuánto ha cambiado nuestra genética en los últimos 20.000 años? Apenas. ¿Y cuánto ha cambiado el entorno en el que nos desarrollamos? Muchísimo. Y eso no lo tenemos en cuenta. Entonces, hoy en día tenemos herramientas para medir la presencia de estos cuadros endotoxémicos que tienen, dicho sea de paso, como elemento crucial que se supraexpresa los niveles de citoquinas inflamatorias y de una muy importante, muy troncal, que es el factor tumoral TNF-alfa. Vale, el TNF-alfa molecularmente es el elemento que induce resistencia a la insulina cuando se producen alteraciones de fosforilación de ciertos aminoácidos a nivel de la membrana celular. Fijaros, ese propio TNF-alfa que puede venir porque en el paciente obeso central, la carga adipositaria central genera inflamación, adipocitoquina y elevación de TNF-alfa, está viniendo en el paciente delgado con una hiperpermeabilidad del tubo digestivo, secundariamente muy frecuentemente, no solamente por esa vía, pero muy frecuentemente a un contexto de neuroestrés crónico para lo cual no estamos diseñados. Entonces, el elemento molecular es el mismo. Antes sabíamos que venía habitualmente por aquí y hoy empezamos a saber que también puede llegar por acá. Empezamos, pero sin embargo aún no somos capaces de diagnosticarlo de forma temprana, porque en todo momento estamos hablando de marcadores proinflamatorios, marcadores que están generando una inflamación que muchas veces no es tan fácil localizarla, entiendo. ¿Cómo se llega a estas conclusiones? Realmente es facilísimo localizarla. El gran problema que tenemos es que volvemos a que hay una cosa muy drástica que está pasando, que tristemente afecta el accionar del profesional sanitario promedio, que vuelvo y repito, es el sistema que lo tiene encorsetado. Y cuando tú te dedicas a atender enfermos y tienes 5 minutos para recibirlos y despedirlos, es imposible que puedas hacer uso racional de la fisiopatogenia del siglo XXI. Imposible. Entonces, claro, cuando tú te adaptas a atender pacientes en esa situación porque no tienes otra, hay que ser crítico y objetivo, pues tienes un problema. Es que empiezas a desmembrar conocimiento, nos guste o no. Nos guste o no, es objetivo. La única forma de poder llevar esto a la práctica clínica es que seamos más congruentes con el tiempo que se le tiene que dar al médico para atender a un paciente. No hay más. Por supuesto, la información está ahí. Basta abrir PubMed, Medline y poner justamente esto que te acabo de decir, TNF-alfa, y génesis de resistencia a la insulina, idealmente en inglés, y vas a encontrar una cantidad de papers tremendo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es que no haya la información, que no esté publicada, que no esté aplicada desde el punto de vista clínico. El problema es que el sistema tiene encorsetado la actividad del profesional sanitario promedio. Entonces, fuera de este contexto, que es el no conocimiento de los factores que han engordado la fisiopatogenia de tantas entidades, la enfermedad cardiovascular. Seguimos teniendo un foco encima de los lípidos, como si fueran los malditos de la salud. Por el amor de Dios, pues sabemos que no. Sabemos que tener lípidos en cantidades ingentes y con un contexto prooxidativo hace que esos lípidos sean muy negativos para la génesis de enfermedad cardiovascular. No hay duda alguna. Pero tener lípidos en cantidades ingentes en un contexto no prooxidativo
es saludable. Entonces no podemos seguir midiendo cuantitativamente lo que hoy las propias sociedades tienen claro que existen marcadores cualitativos que son muchísimo mejores. Y pongo un ejemplo. Sociedad Española de Cardiología. Factor de riesgo cardiovascular modificable, más importante que existe. Más importante que ser obeso, fumador, diabético, es el ratio apolipoproteína B partido apolipoproteína A1. Sociedad Española de Cardiología. No recuerdo yo la última vez que vi de un cardiólogo compañero solicitar ApoB partido A1, que no es más que meterte cualitativamente en el low density lipoprotein o colesterol de baja densidad, teóricamente malo de la película, y ver cuánto realmente es malo o no. ¿Es rizar el rizo? No, es hacer un abordaje de precisión. Y eso lo puede hacer cualquiera en un laboratorio cualquiera, y además se hace en el servicio público siempre y cuando se solicite. Y el problema está en que no se solicita. Entonces, estamos viviendo una medicina muy difícil de poner en práctica, asociado a la evolución de la misma en los últimos años, porque el sistema encorseta y limita, que no es justificable hoy, porque yo he trabajado en el sistema también. No es justificable. Hay que ir un poco más allá, hay que estudiar, hay que ponerse al día y hay que ver el beneficio que podemos lograr con muchos pacientes. Y estoy poniendo ejemplos de enfermedad cardiovascular, y estoy poniendo ejemplos de enfermedad metabólica, que son una de las condiciones que más generan deterioro de la salud del individuo y que más afectan de forma considerable la presencia de tantas entidades en el decursar de la vida del individuo. Entonces, tenemos una fisiopatogenia que ha engordado y que no nos hemos puesto al día, por la razón que sea, y luego tenemos un abordaje tardío. Por ejemplo, ¿cuánta evidencia hay del uso de una droga farmacológica como la metformina para actuar en fenotipo intermedio antes que el paciente tenga una diabetes tipo 2 con beneficios múltiples? Para eso hay que saber los elementos moleculares que toca la metformina. No son tan difíciles tampoco, y además se aprenden una vez. Bueno, pues no se le prescribe metformina de forma preventiva, llámese acompañando el fenotipo intermedio antes que se exprese, porque claro, no eres diabético. Si yo lo que quiero es que no te conviertas en diabético, es que no quiero utilizar metformina, pues tengo una molécula biológica buenísima que se llama berberina, que compite con la metformina en mecanismos de acción muy interesantes, muy troncales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que estamos medicalizando al paciente de forma tardía, sin hacer ninguna inserción de hábitos objetivos ni generales, en general, valga la redundancia, en la práctica clínica. Entonces, así las cosas no pueden mejorar. Claro, pero en cualquier caso, todo el rato estamos hablando de paciente y estamos hablando de un sistema encorsetado, es decir, limitado en el tiempo, pero sin embargo, quizás el problema es que seguimos hablando de paciente y no de persona saludable y cómo mantenemos esta salud, ¿no? Es decir, en ámbitos más preventivos que correctivos. ¿Por qué no se está realizando este abordaje preventivo? Yo creo que objetivamente hablando, por varias razones. En primer lugar, aunque ha dado un cambio esto positivamente después de la famosa pandemia, porque la gente le ha visto las orejas al lobo y muchos se están preocupando por su salud, cosa que antes no hacían. Porque tenemos el concepto arraigado en las familias de que los problemas médicos se resuelven con las decisiones del médico. Y el otro problema asociado a esto es que los centros de salud en la actualidad no practican salud, practican abordaje farmacológico de la enfermedad. Para practicar salud hay que generar salutogénesis. Para generar salutogénesis hay que crear salud. Y para crear salud tengo que tener yo como médico conocimiento de qué tengo que hacer para que el individuo enferme lo más tarde posible, ¿cierto? Enfermo lo más tarde posible, muero lo más tarde posible, disfruto de un tiempo prudente, interesante de mi vida, el mayor que puedo, lejos de tener la enfermedad. Claro, para eso se requiere una población que esté adherida al concepto, y muchas veces no es que la gente no quiera, sino es que la gente está formada bajo un concepto en el cual el problema con la salud tengo que resolverlo, o el problema de enfermedad tengo que resolverlo a golpe de un fármaco de 2, de 3 y de 4.
Y esto es un problema serio, no hay duda alguna. Por suerte, vuelvo y repito, está cambiando positivamente. Hay mucha gente que ya se preocupa por su salud, hay mucha gente que se preocupa por hacer actividad física, hay mucha gente que se preocupa bastante más que hace unos años prepandemia. No obstante eso, estamos muy lejos de lo que debíamos hacer para ello, porque hay que tener en cuenta de que hay un problema objetivo. Al tener una esperanza de vida más larga, si no nos preocupamos temprano de esto, la capacidad de nosotros enfermar desde etapas tempranas, condición que está ocurriendo todos los días. Mira lo que está pasando con los niños. Hoy en día tenemos diabetes tipo 1,5, le hemos puesto 1,5 porque ya no es ni 1 ni 2. Una diabetes tipo 2 que antes veíamos en pacientes de 40, 50 años, la estamos viendo en niños de 18, 20 años. Y esto es muy, muy preocupante. Esto es muy preocupante. ¿Okay? Entonces, el asunto fundamental está en que la población tiene que tener información. Por eso es que dedicamos tiempo a divulgar tanto como podemos, de forma coherente, racional, y luego usted decide, pero puede tener un control muy importante de su salud a través del conocimiento que podemos tener ciertos profesionales formados en el área de la salud de precisión, de la medicina de precisión, que una parte fundamental de ello está dirigido al elemento preventivo, racional, objetivo y con datos. O sea, no todo el mundo responde exactamente a las mismas medidas. ¿Es bueno comer fruta? Sí, pero no todo el mundo tiene que comer 5 frutas. Otros no tienen que comer ni 2 y otros realmente apenas tienen que comerla. Pero la especificidad la da el poder dedicar tiempo y recursos a estudiar cuál es mi condición desde el punto de vista personal para favorecer la expresión el día de mañana de múltiples patologías o no. Si yo te cito, ya te cité la epidemiología de la enfermedad cardiovascular. La epidemiología de la obesidad es brutal, ha aumentado un 40% en los últimos 20 años y ha aumentado un 40% tocando incluso niños y adolescentes, lo cual es un gran caldo de cultivo para múltiples entidades el día de mañana. Pero si te toco la epidemiología del cáncer, es escalofriante, es brutal, el crecimiento es paralelo. Y si te toco la epidemiología de las demencias, es que es para pegarse un tiro, literalmente hablando. O sea, es brutal. Estamos viendo una tasa exponencial en el crecimiento de las demencias. De hecho, he comenzado a escribir un libro que posiblemente se llame No a las demencias, justamente para poder llevar a cabo conocimiento que la gente pueda palpar y poner en práctica y frenar esta situación. Y tú dirás, caramba, pero me estás hablando de enfermedad metabólica, cardiovascular, cáncer y demencia. ¿Y no será que tienen factores en común? Por supuesto. La biología explica que hay factores muy en común a estos 4 tipos de enfermedad que van a devastar con el ser humano, ¿no? Van a devastar al ser humano y están afectando considerablemente la salud de forma general. ¿Cuál sería este factor en común? Porque uno de ellos entiendo que podría ser la inflamación sistémica crónica. Claro, hay un factor troncal, como bien comentabas, que es la inflamación sistémica de bajo grado, que dicho sea de paso es un factor que desgraciadamente apenas se enseña en cátedra en la actualidad. Tengo la suerte de tener una hija que hace 2 años terminó la carrera, por tanto sé cómo está esta situación a nivel de cátedra, y luego tampoco se enseña a estudiarlo en el plano clínico. Por tanto, los médicos que hablamos de inflamación sistémica de bajo grado es como si estuvieses hablando de un elemento distante en la valoración objetiva desde el punto de vista analítico y absolutamente practicable, modificable, cambiable y posiblemente, por supuesto, modificable cuando se establecen las medidas pertinentes. Y esto es un tema que depende de múltiples factores. Hay factores considerablemente importantes como el propio estrés crónico. Estamos diseñados biológicamente para la respuesta al estrés agudo, más no al estrés crónico. Realmente las respuestas al estrés crónico son respuestas no adaptativas biológicamente. Por tanto, siempre van a imperar de forma muy negativa. El propio estrés crónico libera catecolaminas adrenérgicas que generan estados proinflamatorios per se. Y esto es una causa fundamental, pero es la pescadilla que se muerde la cola. Cuando un individuo tiene una inflamación crónica de bajo grado objetivamente medida, ¿cierto? Va a terminar siempre esto, siempre es una condición sine qua non,
favoreciendo drásticamente la producción de una cantidad ingente de radicales libres de oxígeno que favorecen consistentemente la oxidación de nuestras membranas celulares, de nuestras mitocondrias, eje fundamental de la salud sistémica, ¿cierto?, de nuestro ADN, y todas estas variables se pueden medir. Podemos medir la función mitocondrial, podemos medir el grado de oxidación y menoscabo que tiene el ADN a través de un marcador llamado 8-desoxiguanosina, que es muy fácil de medir. Podemos medir el grado de afección oxidativa de nuestras membranas celulares a través de la lipoperoxidación, factor de riesgo cardiovascular. Fijaros qué interesante cuando hay un par de links muy asociados a la inflamación sistémica de bajo grado, que entonces emanan de la producción de prostaglandinas proinflamatorias del tipo PG2, que se asocia con otros marcadores moleculares como malonilaldehído, vascular endothelial growth factor, tromboxano A2 y A4, que están muy correlacionados estos con la enfermedad cardiovascular, pero en el mismo índice de estas moléculas hay otra superactivación como la ciclooxigenasa 1 y 2, que son targets de muchos antiinflamatorios que se toman en el día a día, ¿cierto? Y que están involucradas como links o enlaces metabólicos inflamatorios entre el cáncer y la enfermedad cardiovascular. Entonces, hay elementos troncales muy anexados al contexto inflamatorio. Hace unos años escribí un libro que se llama Los 13 jinetes de la apocalipsis metabólica, en el cual intenté recaudar toda información que nos pudiera hacer entender qué pasa en este contexto. Mas no logré que fuera divulgativo, porque cuando empiezas a hablar de elementos moleculares, de bioquímica, es muy difícil llevarlo al plano entendible. Muchas veces incluso compañeros nuestros nos dicen, háblame como si fuera un paciente normal y corriente porque esto me pierde. Entonces es complicado, pero como bien decías, la inflamación sistémica de bajo grado es un elemento troncal que está muy anexado a estos 4 grupos de patologías ingentes en tasa exponencial de crecimiento que genera un gran deterioro a nivel sistémico y un gran gasto sanitario, pero ahí no nos vamos a meter porque desgraciadamente ese gasto está muy coludido con las relaciones de conflictos de intereses en 2 grandes industrias, por lo menos. Entonces, ahí no quiero que gastemos una gota de ATP. La ATP es energía y hay que cuidarlo muy mucho. Entonces, eso es fundamental, pero claro, hay muchos factores que inducen inflamación sistémica de bajo grado. No solamente vivir en un ambiente estresor o tener una tendencia a percibir niveles elevados de estrés. Vivir en un ambiente donde predomine por encima de tu código genético el código postal. O sea, vivir en un entorno de toxicidad medioambiental a veces es mucho peor que tu propio código genético, porque actúa como gatillo, desposoma de lo que puedas portar genéticamente. Eso es muy importante, pero no solamente esto, es vivir con una relación social, familiar, personal, de poco gusto, de poco beneficio, sentirte incómodo en cada momento, ir a trabajar a un sitio que no te llena, ir a mantener una relación en tu familia que no te, en un entorno que no te llena. Eso también es proinflamatorio. Pero oye, que dormir tarde es tremendamente proinflamatorio y nefasto para el sistema linfático cerebral, induciendo mayor estado de neuroexcitación e inflamación. Pero es que vivir en un entorno donde desgraciadamente o agraciadamente por biología existen una cantidad de elementos tóxicos medioambientales que tienen afinidad por nuestros lípidos, son lipofílicos, entonces también favorece de forma consistente la respuesta inflamatoria suprafisiológica. Llámense metales pesados. Basta entrar a PubMed y poner mercurio y enfermedad neurodegenerativa. Aluminio, enfermedad neurodegenerativa. Y vamos a ver una cantidad enorme de papers muy bien hechos que muestran el impacto de estos metales pesados en la génesis de cuadros como la enfermedad cardiovascular y las enfermedades neurodegenerativas e inflamatorias que hoy en día desgraciadamente van en tasa de crecimiento exponencial. Bueno, tenemos una necesidad imperiosa de echar una mirada a esto porque si no estaremos practicando una medicina ancestral, pero la parte más negativa, porque antes teníamos tiempo para dedicarle al paciente, menos conocimiento, pero teníamos ese tiempo, ese espíritu de socializar y de conocer lo que sucedía en la familia. Hoy ni eso. Entonces, claro, ahora no tenemos tiempo ni para sociabilizar, ni para enterarnos de lo que acontece en el hecho familiar,
y tenemos un mundo de estudios que se pueden llevar a la práctica y que yo creo que tengo que culpar a algo más en todo este entorno. Por mucho tiempo, los servicios nacionales de salud a nivel global, en los países del primer mundo, le han hecho ver al paciente que la atención es un deber, que se la atienda, estamos totalmente de acuerdo, y que tiene que emerger de la absoluta gratuidad. No es así. Vemos que si vamos a basar en esto, si nos vamos a basar en esto, en todo lo que acontece en el desarrollo de las enfermedades crónicas, estamos muertos, literalmente hablando. Tenemos el beneficio de ser bien atendidos en forma aguda en países del primer mundo, desgraciadamente no en muchos otros países, pero estamos siendo cada vez más atendidos de forma aguda. Entonces está fallando algo. Y es que el manejo del contexto de la cronicidad de tantas patologías está siendo muy malo. Y esto es una realidad objetiva que lo vemos cada día en el contexto clínico. Cada día en el contexto clínico. Porque partiendo de este contexto es interesante porque hemos comentado lo que sería la medicina convencional y cómo ha sido hasta el día de hoy. A día de hoy parece que se abre una ventana de conocimiento que cada vez más se está aprovechando, pero ¿cómo va a ser en el futuro? ¿Cómo va a evolucionar? Yo creo que por fuerza mayor va a haber una lucha de contrarios entre las industrias que favorecen la práctica clínica global. Y esa industria lleva implícito pues, la industria alimentaria, directa o indirectamente, la industria farmacéutica, directa o indirectamente, los sistemas nacionales de salud y el ambiente político de cada país. Y claro, esto tiene una correlación o tienen una relación entre ellos que por mucho tiempo ha sido funcional. Y el hecho de que sea funcional no significa que sea mejor, pero lo que es funcional entra en un status quo que cuesta cambiarlo. La única forma en que esto va a cambiar drásticamente no es que incluso el profesional sanitario se empodere con el conocimiento, cosa tremendamente importante para hacer práctica clínica en el siglo XXI. La única forma de que esto va a cambiar es que el paciente de a pie, individuo de a pie, no paciente, individuo de a pie preocupado por su entorno de salud, presione con una necesidad de atención objetiva en el plano de poder mantenernos saludables por más tiempo. Eso va a traer consigo que la medicina de precisión, el abordaje de precisión, la salud de precisión sea cada vez más aplicada en el contexto clínico. Pero tener en cuenta que si para que esto ocurra tenéis que darle formación al médico, que no es gran problema, pero a merced de eso tienes que darle otra cosa muy importante, que es tiempo. Y eso va en contra del propio sistema. Entonces, el futuro es que tiene que crecer por fuerza mayor. Lo hemos visto en el campo privado. O sea, el conocimiento del individuo nos ha forzado al crecimiento. Y así será. Cada vez tenemos más conocimiento y hay cada vez más individuos que tienen la capacidad objetiva de poder absorber esta información, de ser racional medianamente o muy racional, para poder exigir que se haga algo mejor con su contexto de salud. Incluso muchos de los no pacientes, sino de los individuos preocupados por su salud, solicitan estudios de este tipo que le permiten entender para dónde va su tendencia genética, ¿cierto? Y qué pueden hacer epigenéticamente para evitar que se exprese o no. O qué me favorece expresar, no hay duda alguna. Y esto va desde la salud hasta la práctica de ejercicio físico en los individuos de alta competición. O sea, hoy sabemos que podemos rizar el rizo para optimizar el rendimiento del individuo y que el contexto genético favorece que se hagan medidas coherentes con respecto a poder aprovechar en su mayor rendimiento y actitud en el plano del entrenamiento y el rendimiento competitivo. Pero es que en el plano de la salud también lo es muy importante. Doctor Cubrias, ha sido un auténtico placer. Yo creo que, bueno, nos gustará a todos muchísimo saber más acerca del libro que estás escribiendo. Yo creo que en algún momento nos podrás incluso hacer un spoiler. La verdad es que es un tema muy interesante y muy candente, ¿no? Porque hasta el día de hoy parece que todo ha sido muy reactivo, cada vez somos más proactivos en este aspecto y lo vamos a ser más, tanto desde el punto de vista privado como público, como el punto de vista de las personas y los pacientes en general. Así que nada, yo animo a toda la gente que se
informe, a todos los profesionales de la salud, por supuesto, que cada vez tienen más ventanas de información muy interesantes para poder aplicar. Y si tuvieras que dar un último consejo a todo el mundo, tanto a pacientes como a profesionales de la salud, ¿cuál sería? Yo creo que en cuanto a los pacientes, o mejor dicho, al individuo promedio, al individuo sano, hoy en día tenemos la capacidad y la posibilidad de destinar recursos, de destinar conocimiento, de destinar implicación, de destinar proactividad en conservarnos saludables. El paso del tiempo trae consigo que el propio uso de diferentes órganos y sistemas afecten considerablemente el rendimiento del mismo, en mayor o menor medida. Posiblemente la mejor inversión que pueda hacer un individuo hoy con 20, con 30, con 40 años es la inversión en su salud. Y para que eso acontezca, tiene que ser el partícipe y proactivo, porque no hay un sistema preparado para ello. Ese es el consejo que daría a todo individuo sano, que seguro que, como bien le digo a mis alumnos, no conozco a nadie hasta la fecha, y mira que he visto pacientes en mis últimos 30 años de práctica clínica, que quiera estar enfermo. La enfermedad es algo que devasta considerablemente la calidad de vida del individuo, y hoy sabemos que podemos vivir 80 años y más, ok, pero que enfermemos lo más tarde posible. Ese es el consejo para los individuos de a pie, no para el enfermo. Si podemos dar uno intermedio para el enfermo portador de una entidad crónica o una enfermedad crónica, le diría, busque y póngase en las manos de un profesional que le ayude a salir del contexto de cronicidad. No se quede con que ser obeso es para toda la vida porque es una enfermedad crónica. No, ser obeso es para toda la vida porque es una enfermedad crónica, porque no se ha abordado adecuadamente para sacarlo de ese entorno. No se quede que ser diabético es una enfermedad crónica. Diabético tipo 2, usted puede regresar a la normalidad o mejorar los parámetros metabólicos para no favorecer las complicaciones de la enfermedad. No se quede que la hipertensión arterial es idiopática o esencial, porque cuando uno revisa el libro de Guyton de fisiología, hay 5 vías por las cuales la enfermedad idiopática o hipertensión esencial explica de forma tremendamente importante cómo se puede abordar para dejar de ser un hipertenso esencial o idiopático, entre comillas. O sea, no nos quedemos con el cliché que nos han puesto. Hay hoy en día enorme cantidad de información con respecto a ellos, profesionales muy bien formados. Nosotros hemos formado 5 ediciones de máster de 70, 70, 80 alumnos, médicos muy bien formados a nivel global que pueden ayudar, no hay duda alguna. Y luego, si puedo dar un consejo para el profesional sanitario, pues me cuesta darlo porque creo que desde el punto de vista de la experiencia, posiblemente lo más interesante que pueda decir o que más pueda aportar es que yo también estuve encorsetado. Yo también estuve en un sistema que nos permitía hacer muy poco. No es fácil salir del status quo, valga la redundancia, porque no hay duda que el médico sigue siendo valorado en la mayoría de los países del primer mundo como alguien, cierto, con un contexto social favorable, con una retribución económica en mayor o menor medida aceptable o por encima de la media. Y eso es una cosa, y otra cosa es que practiquemos medicina, que practiquemos sanidad, porque el concepto de salud de precisión lleva la participación de diferentes grupos, desde los fisioterapeutas hasta el biólogo, hasta el farmacéutico, hasta el clínico, hasta el nutricionista. O sea, todos cabemos, el especialista en ejercicio físico es muy importante, todos cabemos y es necesario que aquí estemos todos con las pilas puestas. Y es que más allá del entorno que te da de comer en la forma en que practicas medicina, existe una serie de puestas al día que nos van a permitir disfrutar o recuperar la práctica clínica, ¿cierto?, con un contexto evolutivo adecuado al día de hoy. Y eso va a traer consigo que te puedas ayudar mejor a ti, mejor a tus familiares, a tus compañeros, y que tengas la posibilidad de hacer medicina, de hacer salud, para lo cual en algún momento hemos jurado que lo íbamos a hacer, con vocación y con integración y con racionalidad y con la posibilidad de ayudar al individuo en cualquier contexto que se encuentre desde el punto de vista de la salud o la enfermedad. Creo que con eso es bastante.
Yo creo que es muchísimo. Como siempre, os dejaremos toda la información del doctor Cubrias aquí debajo en la descripción. Ha sido un auténtico placer. Yo creo que nos llevamos muchísima información de valor y bueno, estaremos atentos a las redes para todas las novedades y para cualquier contenido que al fin y al cabo nos ayude a estar mejor y más saludables. De eso se trata.